Antes de hablar ya te podía oír. Dios, tú has sido bueno. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Dios, tú has sido bueno. Oh, me abruma, nunca acaba. Tu amor se entregó por mí. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No lo merecía, no lo merezco. Aún así me das tu amor. Oh, me abruma, nunca acaba. Tu amor se entregó por mí. Bien lejos esté, tú lucharás por mí. Dios, tú has sido bueno. Aunque indigno soy, tú pagaste por mí. Dios, tú has sido bueno. Oh, me abruma, nunca acaba. Tu amor se entregó por mí. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No lo merecía, no lo merezco. Aún así me das tu amor. Oh, me abruma, nunca acaba. Tu amor se entregó por mí. Yeah. No existen más sombras, no existen montañas delante de mí. No existen mentiras, no existen murallas delante de mí. No existen más sombras, no existen montañas delante de mí. No existen mentiras, no existen murallas delante de mí. No existen más sombras, no existen montañas delante de mí. No existen mentiras, no existen murallas delante de mí. No existen más sombras, no existen montañas delante de mí. No existen mentiras, no existen murallas delante de mí. Oh, me abruma, nunca acaba. Tu amor se entregó por mí. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No lo merecía, no lo merezco. Aún así me das tu amor. Oh, me abruma, nunca acaba. Tu amor se entregó por mí. Yeah.
a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por Él
gritaré. Hermanos, buenas tardes o buenas noches. Es un gusto, como siempre, el pasar este tiempo compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Esta noche vamos a tratar un tema muy importante, que es la confesión de Pedro. Si tú eres católico romano o si creciste bajo las enseñanzas de esa religión, seguramente pienses que la palabra confesión se refiere a la acción de decirle al sacerdote los pecados que has cometido. Pero la realidad es que confesar va mucho más allá que eso. Confesar significa, primero que todo, reconocer o admitir. Entonces, cuando tú le confiesas los pecados al sacerdote, estás reconociendo que has cometido esos pecados. Pero también significa, y esta es la parte importante, confesar es declarar abiertamente la lealtad a una persona o a una
creencia. Y desde esa perspectiva es que vamos a enfocar este estudio. En el capítulo 16 de Mateo encontramos lo que conocemos como la confesión de Pedro. Así que vamos a abrir la Biblia, Mateo 16, y voy a leer en esta ocasión desde el verso 13 hasta el verso 28. Voy a darte un minutito para que lo encuentres en tu Biblia y lo puedas leer al mismo tiempo que yo. Mateo 16, del 13 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, ¿me eres piedra de tropiezo? Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Entonces, al hablar de la confesión de Pedro, no estamos hablando de que Pedro haya confesado sus pecados en ese momento, sino que estamos hablando de su reconocimiento público de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, una declaración abierta. Y eso nos lleva a una pregunta muy importante en nuestra vida. Y la pregunta es: si tú has reconocido a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Si no lo has hecho, espero que llegues a esta conclusión, porque de ello va a depender el futuro de tu alma por el resto de la eternidad. Ahora, si tú de antemano te haces llamar cristiano, implícitamente estás reconociendo o declarando lealtad a Jesucristo, a Cristo, cristiano, Cristo. Entonces, cuando tú dices yo soy cristiano, estás haciendo una confesión pública de que Jesús es el Señor de tu vida.
Y la confesión es muy importante. No estoy hablando de la confesión de pecados, sino el declarar lealtad hacia una persona o hacia una creencia, en este caso, la lealtad a Jesucristo. ¿Por qué es importante nuestra confesión? Bueno, vamos a hablar de ello en esta ocasión. Para empezar, acerca de la importancia de nuestra confesión. Primero que todo, nuestras acciones no deben contradecir nuestras confesiones. Las dos van de la mano. Confesión resulta en acción y acción es una manera de confesión. Y yo quisiera que en esta noche comparáramos dos versos para empezar de ese pasaje que acabamos de leer. El primero de ellos es Mateo 16:16. Pedro en ese momento respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero más adelante, 6 versos más adelante, parece que como que Pedro todavía no había entendido lo que él mismo acababa de decir, porque dice que toma aparte a Jesús, el verso 22, y Pedro reprende a Jesús y le dice: ni lo permita Dios, Señor, esto no te va a acontecer a ti. Parece que el entendimiento de Pedro de quién era el Cristo no estaba muy claro en su mente. En el primero, le reconoce como el ungido. Pero en el momento que Jesús le dice: pero el ungido tiene que sufrir estas cosas y ser maltratado y ser crucificado a manos de los religiosos, parece que eso a Pedro lo impactó de tal manera que él hizo lo posible para tratar de impedirlo. Que no te acontezca eso, Señor. Y aquí es donde yo veo que su acción estaba contradiciendo su confesión. Dije anteriormente que tus acciones van de la mano con tu confesión, pero en este caso parece una contradicción. Si Pedro decía creer que Jesús era el Cristo, él debía aceptar que Jesús cumpliera la misión que el Padre le había encomendado, por muy dolorosa que fuera. Si decía creer que Jesús es el Hijo de Dios, como lo mencionó él, también tenía que aceptar que el Hijo debía obedecer la voluntad del Padre y creer que él vencería a la muerte. O sea que la confesión fue como quizás muy a la ligera de Pedro cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque si él hubiera entendido y creído, no hubiera estado tratando de evitar que Jesús cumpliera su misión. Segundo, nuestra confesión no debe depender de la opinión de otros. Nuestra confesión no debe depender de la opinión de otros. Aquí se encuentran en un lugar llamado Cesarea de Filipo, un lugar de adoración de muchos dioses falsos. Allí en Cesarea había una roca enorme donde los paganos excavaban pequeños nichos y ahí ponían a sus ídolos y iban de vez en cuando a adorar a esos ídolos. Con dos preguntas, Jesús quiere dejar en claro que Él no es una de esas falsas deidades, sino que Él es el Dios verdadero, y así asegurarse que los discípulos hubieran creído que Él es Dios. Con la primera pregunta, quiere saber la opinión de la gente. Y la pregunta es, verso 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿cuál es la opinión del público? Y con la segunda pregunta, ahora los confronta de manera personal.
Verso 15. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. En otras palabras, no importa lo que la gente opine, lo que me interesa saber es cuál es su opinión. Si su confesión sale de sí mismo o es guiada por lo que otros piensan. Jesús quería saber si estaban siguiendo la opinión de otros o si ellos habían llegado a su propia conclusión. ¿Y por qué eres católico? Les puedes preguntar a muchos. Y la mayoría van a responder diciendo, porque mis padres son católicos. O sea, que no están siguiendo la conclusión a la cual ellos han llegado o a la propia convicción, sino que están siguiendo la opinión de otros. Si mis padres opinan que esta es la religión correcta, pues esa voy a seguir. El Señor Jesús quería de los discípulos una declaración, una confesión que saliera de su propia convicción. Entonces, cuando yo te pregunto, ¿quién es el Cristo para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Espero que respondas de tu propia convicción, no de lo que dicen los demás. Nuestra confesión es importante porque esa confesión va a ser probada en los momentos difíciles. Ese mismo Pedro, que en ese momento está confesando a Jesús como el Hijo de Dios, poco tiempo más tarde, cuando el sacrificio de Jesús, del cual acababa de hablarle, ya estaba por suceder, la confesión de Pedro habría de ser puesta a prueba. Vamos a ver si realmente crees que este es el Cristo. En el capítulo 26, del verso 69 al 75, ya cuando estaba el Señor por ir a la cruz, lo apresan en el huerto de Getsemaní, se lo llevan preso y Pedro los va siguiendo. Llegan al lugar, Pedro se queda en el patio y dice la Escritura que Pedro estaba sentado afuera del patio y una sirviente se le acercó y dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos diciendo, no sé de qué hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirviente y dijo a los que estaban ahí, este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez lo negó con juramento, yo no conozco a ese hombre. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco al hombre. Y al instante un gallo cantó. Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces, y saliendo lloró amargamente. En ese momento, en el patio, la confesión de Pedro fue puesta a prueba. A ver qué tanto crees que Jesús es el Cristo. Es muy fácil confesar a Jesús cuando las cosas van bien. Pero cuando estamos en peligros, es en esos momentos que realmente demostramos si creemos o no en Él. Recuerdo la historia de un hombre que entra con un fusil a una iglesia y dice a la congregación, si no estás dispuesto a morir por Cristo, te voy a dar la oportunidad que salgas ya de este lugar. Cuando ya la mayoría había salido despavorida y solamente unos pocos habían quedado,
El hombre armado dijo al pastor, pastor, puede comenzar su sermón. Estos son los verdaderos discípulos de Jesús. En otras palabras, estos, aunque vieron el peligro, se aferraron a su confesión y se quedaron. Los otros, su confesión fue puesta a prueba y prefirieron huir. Apliquemos esto a nuestras propias vidas. Conversemos un ratito entre nosotros. Y lo vamos a hacer respondiendo a estas 3 preguntas. Primero, ¿cómo llegaste a convencerte que Jesús es el Salvador? Dinos un poquito. Segundo, ¿qué tan a menudo confiesas a Jesús? ¿Y cómo lo haces? Tercero, ¿cuál es tu opinión de Jesús? O, puesto de otra manera, ¿quién es Jesús para ti? Así que pasemos este tiempo en conversación y regresamos después de 8 minutos.
Bueno, ahora que estamos de regreso, continuemos hablando de lo importante de la confesión. Lo segundo que vemos en este pasaje es que la confesión tiene privilegios. ¿Cuáles son los privilegios debidos a nuestra confesión? La primera, muy evidente en el verso 17, el privilegio de ser bendecidos por Dios. El verso 17 dice, entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El recibir esa revelación de parte de Dios es una bendición. Pero entender la revelación es uno de las bendiciones más grandes que cualquier persona pueda tener. Y observa la palabra que Jesús usó. Bienaventurado eres Simón. Dichoso, bendecido, feliz, porque esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces, recibir la revelación es bendición, entender la revelación es mucho más grande bendición. Desafortunadamente, muchos creyentes están más interesados en las bendiciones materiales que en las bendiciones espirituales. Un niño que nunca aprende a sumar, restar, multiplicar y dividir, nunca podrá entender el cálculo integral. Y de la misma manera, el creyente que no entiende los principios elementales de la fe, nunca podrá entender las revelaciones que Dios da en su palabra. He ahí el privilegio de la bendición el ser bendecido por Dios. El segundo privilegio que aparece acá es el poder abrir las puertas para que otros entren al cielo. Dice el verso 19, Jesús a Pedro, Pedro, te daré la llave del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y aquí es importante entender que Jesús no está hablando de llaves físicas, porque en el cielo no hay puertas físicas. Muchas veces representan a Pedro con un llavero en su mano. Pero, debido a su confesión, a Pedro se le permitió predicar el primer sermón en el día de Pentecostés, el cual realmente vino a abrir las puertas de la iglesia a todos aquellos que creyeron y estuvieron dispuestos a confesar a Jesús por medio del bautismo. O sea que Pedro abrió la puerta de entrada a una relación con Cristo de parte de los que le escuchaban. Nuestra confesión es como una llave que trata de abrir las puertas del corazón del pecador para que el pecador deje entrar a Jesús. Compartir el evangelio es un privilegio que ni siquiera los ángeles tienen. Y Dios nos da ese privilegio a nosotros. Nos da esa llave para tratar de abrir los corazones de la gente, de tal manera que conozcan a Jesús. Hagamos una aplicación también a esto. Respondamos a estas preguntas en los siguientes 10 minutos. De acuerdo al verso 23, ¿qué es una piedra de tropiezo? ¿Cómo entiendes una piedra de tropiezo? Segunda pregunta. ¿Cómo comparas las palabras de Jesús a Pedro en el verso 17
y en el verso 23. Y tercero, ¿cuáles actividades son el corazón del discipulado? Y si es necesario, puede ver lo que dice Mateo 28, 19 al 20. ¿Cuáles actividades son el corazón del discipulado? Así que, de nuevo, compartamos en nuestros grupos.
Ahora que hemos hablado de los privilegios de la confesión, hablemos también de las implicaciones de nuestra confesión. ¿Cuáles son esas implicaciones? Primero, tenemos que poner nuestro interés en las cosas de Dios. Si hemos confesado que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, debemos poner nuestro interés en las cosas de Dios. En ese verso 23, dice el Señor a Pedro: Pedro, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿A qué crees que se refiere Jesús con las cosas de los hombres? Y por el otro lado, Jesús usó la frase contrapuesta a ella, que dice las cosas de Dios. No estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Las cosas de Dios son espirituales. Las cosas de los hombres, las cosas materiales, son temporales. Bien lo dice el apóstol Juan en una de sus cartas, cuando dice que todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, todas esas cosas. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, si hemos confesado a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como nuestro Señor, nuestro interés principal debe estar en las cosas de Dios, las cosas espirituales, no en las cosas de los hombres, o sea, las cosas materiales. Otra implicación: no debemos ser tropiezo a los que quieren seguir a Cristo. Jesús había venido a este mundo para hacer la voluntad del Padre. Sabía que iba a ser dolorosa, pero Él quería hacer la voluntad del Padre. Él quería cumplir la misión que le trajo a este mundo, pero en ese momento Pedro estaba tratando de impedírselo. Pedro estaba haciendo de piedra de tropiezo. Tenemos que entender esto, hermanos. Dios trata severamente con aquellos que con sus acciones o con sus palabras hacen tropezar a los que quieren seguir a Dios. Esa severidad se demuestra en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 1-2, cuando Jesús le dijo a los discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor, y aquí está la severidad, mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Entonces la implicación es que no debemos ser tropiezo a los que quieren seguir a Cristo. Debemos evitar a las personas que no son tropiezo para seguir a Cristo. De la misma manera que debemos evitar ser de tropiezo, así debemos evitar a aquellos que son un tropiezo en nuestro caminar con Cristo. En el verso 23 que acabo de leer, Pedro escucha estas palabras del Señor. Dice: pero volviéndose él dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Y una frase que viene a mi mente en este momento es aquella que dice: evitar no es cobardía. Pero yo diría, evitar no es cobardía, evitar es sabiduría. Estoy hablando de tropiezos. Si cada vez que paso cerca de una persona, esa persona me echa zancadilla y me hace caer,
¿Qué debo hacer? ¿Seguir pasando enfrente de esa persona o alejarme de esa persona? La sabiduría me dice que debo de alejarme de aquel que me hace tropezar. Y de manera práctica, esa persona de la cual te debes alejar porque te hace tropezar, podría ser aquel que te invita a beber, aquel que te invita a fumar, aquel que chismea contigo, o a cualquier cosa que Dios prohíbe y que seguramente es tu debilidad. Si tu debilidad es la bebida, puedes evitarla no acercándote al bar, no juntándote con amigos que te invitan a beber, porque tú has hecho una confesión de que Jesucristo es tu Señor y a Él quieres agradar. Y por último, otra implicación de la confesión es que debemos estar dispuestos a sacrificarnos por Cristo. Dice en el verso 24 y 25, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es irónico que Pedro, después de la última cena, dijo al Señor aquellas palabras que han pasado a la historia: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré, dijo Pedro. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir por ti o junto a ti, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron también lo mismo. Qué bonito suena, ¿no? Vamos a morir junto a ti si es necesario. Pero unas horas más tarde, ni siquiera días, con tal de salvar su vida, estos que dijeron vamos a morir por ti, estarían negando al Señor. Pedro en ese momento no quiso tomar la cruz de la cual el Señor habló. Pedro no quiso sacrificarse por aquel que se sacrificaría por él. Y yo me pregunto, ¿qué tan dispuesto tú estás a sacrificarte por Cristo? ¿Estás dispuesto a morir por Él? ¿O eres como Pedro y los discípulos? Sí, vamos a morir, pero a la hora de las horas le negaron. Concluyamos el estudio de esta noche con 4 preguntas. Aproximadamente unos 12 minutos para contestarlas en tu grupo. Y la primera es: ¿en qué área de tu vida o áreas crees que eres de tropiezo a otros creyentes? Y en la misma pregunta, ¿en qué áreas de tu vida crees que eres de tropiezo a otros incrédulos? Segundo, en tu vida como discípulo, ¿en qué áreas tropiezas más a menudo? Tercero, ¿cuál es tu interés principal? ¿Lo material o lo espiritual? ¿Y cómo demuestras que ese es tu interés principal? Y cuarto, ¿qué significa específicamente para ti el negarte a ti mismo, el tomar tu cruz y el seguir a Cristo? Esta pregunta es un poquito más larga, porque vas a responder a 3 ahí. ¿Qué significa negarte a ti mismo? ¿Qué significa tomar tu cruz? ¿Y qué significa seguir a Cristo? Y después de esos 12 minutos vamos a hacer una oración para concluir.
Bueno, ahora que hemos terminado de conversar, inclinemos nuestra cabeza, cerremos nuestros ojos y oremos. Padre Celestial, gracias por Jesucristo, que estuvo dispuesto a ir a la cruz por nosotros. Enséñanos, Señor, a respaldar con hechos la confesión que hemos hecho de que Jesús es nuestro Señor. Que no sea solamente de palabra, como lo hizo Pedro en un momento determinado, sino que estemos dispuestos, si es necesario, a sacrificarnos por Jesús, a sufrir lo que tengamos que sufrir, para no negarle como Pedro le negó. Te damos gracias por el privilegio y la bendición que nos das de haber recibido tu revelación y de entenderla por medio del Espíritu que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a ser discípulos leales, que nuestra confesión sea verdadera, Señor, y no solamente del diente al labio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Antes que te retires, quiero hacerte un anuncio importante. En la próxima sesión, que viene a ser la última del año, ya no vamos a reunirnos en nuestros hogares como lo hemos hecho, sino que vamos a tener un convivio de los diferentes hogares reuniéndonos en un solo lugar el próximo miércoles. Estate atento a través de las redes sociales, vamos a anunciarte el lugar, la hora va a ser la misma, 6:45, pero vamos a estar todos juntos. Es una buena manera de cerrar el año, así que te lo avisaremos por email, por Facebook, por las diferentes maneras que acostumbramos. Así que nos vemos la próxima semana, todos juntos. Buenas noches.